Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Esla Turkoglu fue hospitalizada de urgencia y Halil İbrahim Ceylan hizo algo completamente inesperado. ¿Podría su voz haber cambiado el destino? En las últimas horas, el mundo del espectáculo turco se ha visto sacudido por una noticia que ha conmocionado a miles de fanáticos. La querida actriz Esla Turkoglu, conocida por su carisma y sin prestar la actuación en la pantalla, fue ingresada en el hospital debido a una condición médica repentina. Los detalles aún no han sido completamente revelados, pero fuentes cercanas informaron que la actriz experimentó un desmayo severo en su domicilio, lo que provocó una pérdida temporal del conocimiento. La situación se tornó aún más dramática cuando los médicos señalaron que los signos vitales de Esla se volvieron casi imperceptibles. Su familia, devastada, no perdía la esperanza. Pero lo que ocurrió a continuación fue digno de un guión cinematográfico. Halil İbrahim Ceylan, su ex compañero de reparto y con quien compartió una química innegable dentro y fuera de las cámaras, fue llamado de urgencia al hospital. Según los testimonios, Halil llegó con el rostro visiblemente afectado. En sus manos llevaba su teléfono, donde tenía grabado un mensaje de voz especialmente para ella. En una habitación silenciosa, rodeada de médicos y familiares, Halil se acercó al oído de Esla y reprodujo el audio. Esla, soy yo. No sé si puedes escucharme, pero tienes que volver. Te estamos esperando. No puedes dejarme con todas nuestras historias sin final. Por favor, despierta. Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Un leve pitido en la máquina cardíaca interrumpió el silencio. Los latidos del corazón de Esla comenzaron a escucharse nuevamente, débiles al principio, pero constantes. Los médicos, incrédulos, confirmaron que su condición empezaba a estabilizarse. Un enfermero presente en la sala comentó, fue como si su cuerpo reaccionara inmediatamente al sonido de su voz. Nunca había visto algo igual. Las redes sociales estallaron en minutos. El hashtag #EslaYhalil volvió a ser tendencia, y los fans de la pareja comenzaron a especular si entre ellos aún queda algo más que una bonita amistad. Aunque ni Esla ni Halil han hecho declaraciones oficiales sobre su relación actual, este gesto ha reavivado todas las esperanzas de un posible reencuentro sentimental. Una fuente cercana a Halil reveló, él nunca la ha olvidado. Siempre ha dicho que Esla tiene una parte muy importante en su vida. Cuando se enteró de su estado, dejó todo y corrió al hospital sin pensarlo dos veces. A medida que pasaban las horas, la condición de Esla seguía mostrando signos positivos. Aunque aún no había recobrado completamente la conciencia, los médicos explicaban que su cuerpo estaba respondiendo bien a los tratamientos. Pero más allá de lo clínico, lo que más llamó la atención fue el impacto emocional del mensaje de Halil, que parecía haber tocado fibras invisibles en la actriz, trayéndola de vuelta desde un lugar incierto. Mientras tanto, fuera del hospital, se congregaban decenas de admiradores con pancartas, flores y mensajes de aliento. La calle se convirtió en un punto de encuentro para fanáticos que, entre lágrimas y abrazos, compartían recuerdos de las escenas más emotivas de la pareja en la pantalla. Muchos llevaban camisetas con frases icónicas de la telenovela que los unió, como Juntos hasta el último suspiro o Donde estés, ahí está mi hogar. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del milagro. Programas de entretenimiento, noticieros e incluso canales internacionales comenzaron a cubrir la historia, catalogándola como el renacer del amor en medio de la tragedia. Los periodistas acampaban en la entrada del hospital, esperando alguna declaración, alguna señal. Pero Halil se mantuvo en silencio. Pasaba la mayor parte del tiempo al lado de Esla, tomándole la mano, hablándole suavemente, como si quisiera mantener viva esa conexión invisible que los unía. Días después, una imagen se volvió viral, una fotografía tomada por una enfermera donde se veía a Halil dormido, con la cabeza apoyada en la cama de Esla, aún sujetando su mano. La imagen fue compartida millones de veces, acompañada de mensajes como "eso no es actuación. Eso es amor puro".
Finalmente, al cuarto día, un milagro ocurrió. Esla abrió los ojos. Fue un momento breve, pero suficiente. Sus pestañas temblaron, sus labios se movieron apenas, y su mirada se dirigió directamente hacia Alil. Él estaba allí, como una estatua de esperanza, y al ver esos ojos verdes mirándolo de nuevo, no pudo contener las lágrimas. «¿Estás aquí?», murmuró ella, con voz débil pero clara. Alil asintió, sonriendo con los ojos vidriosos. «Siempre», respondió. La sala se llenó de emoción contenida. Los médicos intentaron mantener la calma, pero incluso ellos sabían que estaban presenciando algo extraordinario. No solo era una recuperación médica, era el retorno de una historia que parecía haber quedado inconclusa. Con el paso de los días, Esla fue recuperando fuerzas. Alil no se separó de su lado ni un solo instante. Le leía sus poemas favoritos, le mostraba videos de sus fans enviando apoyo desde todos los rincones del mundo, y a veces simplemente se sentaban en silencio, compartiendo la calidez de una presencia mutua que ya no necesitaba palabras. Una noche, mientras el hospital dormía, Esla tomó la mano de Alil y dijo, «¿Recuerdas cuando dijimos que algún día escribiríamos nuestro propio final feliz?». Alil la miró y respondió, «Tal vez ese día es hoy». La prensa, que había especulado durante semanas, finalmente tuvo su confirmación cuando ambos aparecieron juntos en una breve conferencia frente al hospital. Con sonrisas tímidas, Alil tomó el micrófono. «Gracias por tanto amor, por tantas oraciones. Lo que vivimos fue una prueba, pero también un regalo. No podemos predecir el futuro, pero sabemos que lo queremos vivir juntos». Los aplausos no se hicieron esperar. Las redes explotaron con mensajes como «El amor siempre gana» y «Esla y Alil, un amor que desafía la realidad». A partir de ese día, sus seguidores ya no eran solo fanáticos de una serie, eran testigos de una historia que trascendía la ficción. Meses después, Esla volvió a la pantalla con un brillo renovado. Alil, por su parte, compuso una canción inspirada en los días que pasó en el hospital. El videoclip, donde ambos aparecen recorriendo los pasillos vacíos de aquel lugar que ahora les parecía sagrado, se convirtió en un fenómeno. Hoy, sus caminos siguen entrelazados. No solo como artistas, sino como dos almas que encontraron en el otro no solo un amor, sino un refugio. Y cada vez que alguien pregunta si lo vivido fue real, Alil responde con una sonrisa. La vida, a veces, escribe los guiones más bellos. Gracias por acompañarnos en este impactante episodio. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un comentario con tus pensamientos y compartir este video. Hasta la próxima con más noticias que tocan el corazón.